Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. ¿Me dejas que vayamos en barquito a este viaje de almas? Sí. Esta es la historia de Camila Duque, más conocida en el mundo de las artes como Camila de la Cruz. Su novela, Huir para vencer, que ya se imprime al inglés, narra el horror de la guerra en Colombia. Allí describe lo que padeció de niña en Granada, Oriente Antioqueño, cuando la violencia, esa que se convierte en una de las principales brechas de género para las mujeres, la arrancó de su territorio. Pero su historia no se quedó en el dolor, porque su relato es el de la resiliencia. Todos necesitamos perdonar. Los que hemos vivido la guerra, los que no la han vivido pero tienen a alguien que le hizo una herida. Además de escritora, es actriz y cuentera. Según su maquillaje o el vestuario puede convertirse en múltiples personajes o sencillamente la mujer que sin nombres ni seudónimos reparte abrazos gratis en los parques antioqueños. Con sus obras, sencillas pero profundas y en compañía de su esposo, ha recorrido ya 11 países llevando el arte a lugares que el teatro convencional nunca visitaría. Campos de refugiados, centros de reclusión, albergues infantiles y casas de acogida. Su convicción es clara: el sufrimiento humano no se puede ignorar ni mirar de lejos. ¿Cómo Camila se convirtió en una mujer inversa, capaz de transformar el dolor en abrazo? ¿De qué manera cambió el desarraigo por palabras, cuentos y teatro? No quiero adelantar lo que pasó aquí, pero Camila me recordó hoy algo muy valioso. Lo que sucedió minutos antes de esto fue absolutamente mágico. Todo comenzó muy temprano, en la mañana, con un chocolate migado en el balcón de su hogar. Justo así comenzó su historia en el arte, con un chocolate bien batido. Y qué curioso, la historia de ambas también inició de la misma manera. Ay, qué delicia. En taza de peltre. Ay, delicioso. Esto es el migadito. Este es la tostada pues como tradicional, para que la amigue si le gusta, no sé. Camila lo cuenta de una manera muy graciosa. Sus papás recuerdan que desde que tenía 6 años, ella decía con insistencia que quería recorrer el mundo. Un sueño bien particular para una niña de una vereda llamada Los Medios en Granada, Oriente Antioqueño. Ustedes de pronto conocieron cuando uno hacía de ese blanquillo en la finca. Así era ese cabello. Yo le hacía las trencitas y me lo lambía de la felicidad, porque era muy hermosa. Esa mona era linda, lo que pasa es que creció y se le volvió el pelo negro tan charro. Y desde chiquita decía que voy a estudiar para viajar para lejos. Decía nosotros. Y estaba viajando hasta lejos. Para lejos era viajar ya muchas partes. Creció en medio de cafetales. Su papá era jornalero y su mamá dedicaba los días a las labores de cuidado en el hogar. Todo parecía seguir el curso predecible de las cosas simples. En la finca, vida buena, ir al charco, ir a la escuela, caminábamos como 2 horas para ir a la escuela, y yendo y regresando, las botas pantaneras, pues toda la vida del campo. Hasta que Los Medios empezó a ensombrecerse. La violencia, sigilosa al principio, fue invadiendo el paisaje como una maleza amarga. Y de repente empezamos a ver muchos hombres vestidos de verde, pero que no era el ejército. Mientras tanto, sin entenderlo del todo aún, Camila se encontraba con aquello que le cambiaría la vida: el teatro. Las presentaciones en su institución educativa se le volvían un respiro, un asombro. El arte, con su promesa de mundos posibles, se colaba en medio de una guerra que lo devoraba todo con su lúgubre espanto. Entonces ahí empieza como todo el cambio. Hay un carro-bomba en el año 2000, hay un carro-bomba en Granada que destruye gran parte del pueblo, toda la cabecera municipal, que era como la parte más comercial. Y ahí la casa de mi abuela del pueblo quedaba justo detrás del comando de policía. Y fue ahí en el comando donde pusieron el carro-bomba.
Entonces esto que vino a golpear nuestro pueblo fue muy fuerte y muy triste, porque apenas 20 años después estamos empezando a hablar como de eso. Levantarse un día sin saber que al siguiente ya nada sería igual. El conflicto que tanto golpeó al país ahora cambiaría la vida de Camila y la de su familia para siempre. Cuando ya cumplió 12 años, la guerrilla llega a nuestra casa. Ya mi hermanita tiene 13 años y era la que ellos reclutaban. Entonces llegan al patio de nuestra casa, ¿no? Ya es 7 de la noche, mi papá, todos estamos con mi papá no es, mi mamá no está, y llegan, se escucha el perro ladrar, se escucha como los hombres que llegan con las botas, que era un sonido que ya tú te empiezas a grabar, las armas, y bueno, llamaron a la puerta, mi papá salió y le dicen, venimos por las niñas. Mi papá nos cuenta que él discutió con ellos, que les decía no se lleven a mis niñas, no se lleven a mis niñas. Entonces ellos le dijeron, entonces váyase usted. Y les dijo, no, es que si yo veo un arma, yo me maluqueo. Y entre discutir, decir un montón de cosas, y mi hermanita y yo mirábamos por una ventanita, pero también nos escondíamos debajo de la cama, llorábamos, teníamos mucho miedo. Ellos le dicen, si los vemos mañana acá, los mandamos en 4 palos. Y nosotros, que empaque y váyase, y deje todo, deje perro, deje gato, no teníamos, gallinas, cama, juguetes, ropa, todo, olvídese de todo y escape, huya por su vida. De esa historia y la que vendría después, Camila escribiría su libro Huir para vencer, del que ya se prepara una edición al inglés. Ese texto, más su trabajo como actriz y cuentera, le valió más adelante varios reconocimientos. Uno de ellos, el premio Antioqueña de Oro. Luego miré alrededor de la escuela. Lo que más alegría me dio fue no ver hombres vestidos de color prohibido, que ahora era el color esperanza. Podía saborear la victoria dada por Dios, entender el poder del perdón. Corrí, abracé a mis padres y a León. Nos conmovió mucho lo que ella contaba, que salió adelante, mejor dicho, por sí sola, porque ella movió mucho para estar donde está. Y uno piensa que escapando de una guerra ya, ¿cierto?, se va a calmar. ¿Pero qué? Llegamos a otra guerra. ¿A dónde escaparon Camila y su familia y cuál fue esa otra guerra que menciona? ¿Cómo fue que se convirtió en una mujer inversa que logró transformar la crudeza de la guerra en sanación para ella y abrazo para otros? Tengo aún muchas preguntas para ella, aunque en realidad ella es la que tiene para mí reservado algo muy especial sin yo saberlo. Que mira que el chocolate ya no hace espuma como antes. No. Pues el chocolate me recuerda a eso, mi infancia, mi abuela, que ella sí lo hacía pues como con cacao. Y aunque yo he comprado cacao en este tiempo, ¿cierto? Como en mi pueblo y todo, no hace la espuma. No, es que... Pero aún así. Pero aún así ese es de pastilla y sabe rico. No, sabe rico. Pero además tienes... El primer cuento que te echaste se llama Chocolate. Sí, ese cuento, de hecho, pues lo escribí investigando pues como a mi abuela, cómo hacían el chocolate, cómo era el proceso. Y cuento todo, lo de la batida del chocolate. Y de hecho, en el cuento digo que se combina el movimiento del molinillo con el movimiento de la cadera. Wow. Y meto que ahí llega mi abuelo. Entonces el abuelo ve como que, uy, sí, como lo mueve el lote. ¿Sabes cuál sigue la frase? Antes de conocer a Camila, leí que esta mujer se dedica, además de ser actriz, cuentera y escritora, a un oficio bien particular. Sale a los parques de Antioquia, escuchen esto, a dar abrazos gratis, como ella misma lo dice. Los abrazos los he aprendido de mi esposo. Hay investigaciones científicas que demuestran que un abrazo de más de 10 segundos en adelante
puede ayudarte a sanar, a liberar toxinas, a liberar el estrés. Y entonces los abrazos y las risas, Dios las usa para sanar. Y quiero darte un abrazo. A mí, se los confieso, nunca me habían anunciado con tanta grandilocuencia un abrazo. Ese gesto tan sencillo y a veces que se nos dificulta tanto, abrazar, el encuentro de dos vulnerabilidades que se reconocen y que se cuidan. Yo no sé si es por el día, pero este abrazo me sanó los dolores y las tristezas que yo traía desde antes de venir a donde Camila. Ya me recordó el poder de abrazar y sentirse abrazado. Yo sé que quizá un abrazo no resuelva nada, pero lo sostiene todo. Pero es necesario volver a abrazar a la familia, volver a mirarlos a los ojos. Me ha gustado mucho eso de ti. Tienes acá un tatuaje que dice mirar, ¿cierto? O mirada. Y todo el tiempo que hemos estado juntas he podido sentir esa conexión con la mirada. Y el ser humano necesitamos eso, esa conexión. Estas tazas de peltre, o sea, esas son No hay nada más tradicional, pero además me diste la más grande. porque es que me daba Qué pena darle la mal. pequeña. ¿Por qué? Que usted la invitada. No, te agradezco. Vení, y cuando tú recitas esos cuentos y ya después con los años se te olvidan, o siempre van a permanecer en tu memoria. Pues si uno no lo sigue contando, sí se olvidan. El de chocolate, ¿se te olvidó? No, ese no se me olvidó. ¿Quién mejor que mi abuelita? Cogía la chocolatera, le echaba agua, dejaba que la pastilla se fuera desbaratando lentamente. Y después, que ya había hervido, cogía el molinillo y empezaba a combinar científicamente cada partícula del chocolate, produciendo esa espuma con visos de oro azul. El sonido era porque no le podía faltar su anillo ¡ting! De matrimonio. Y luego lo combinaba con el movimiento rítmico de sus caderas. Eso, átalo, átalo. Pero el chocolate ya no lo disfrutaba más en Granada. Camila y su familia estaban ahora en el barrio Moravia de Medellín, a donde habían llegado desplazados. Se alojaban en la diminuta vivienda de una tía en la que, además de ellos, se refugiaban otros familiares más que huían también de la violencia. Mi tía ya había migrado hacía tiempo y mi tía nos dice, no, véngase para acá, que así sea aguapanela con sal comemos. Y nos vinimos donde ella nos recibió. Ella creyó que aquí las cosas iban a ser más fáciles, pero la realidad es que sufrió de bullying en la institución educativa en la que estudiaba y la violencia, esta vez urbana, le mostró también los dientes. Yo entré a estudiar y yo estaba feliz de entrar a estudiar. Y pienso que me voy a encontrar pues como con un ambiente muy bonito, pero no, me encontré con bullying, me encontré con personas que me empezaron a decir montañera, banano pecoso, bruta, andate pa'l monte, ¿por qué estás acá? No servís para nada. Y aparte de eso, un chico me la montó y me empezó a decir, usted me tiene que colaborar. Pero en lugar de dejarse tentar por el camino de la ilegalidad, Camila se afincó en aquello que tanto la animaba, el arte. Escribía cuentos en los cuadernos y soñaba con dedicarse al teatro. Fue afinando ese talento para la cuentería y eso le permitió resistir al entorno que con frecuencia no le facilitaba las cosas. Y ahí empiezo como ese cambio, empieza ya Camila a sanar heridas, el autoestima, porque obvio yo me había creído lo peor del mundo, yo me creía la fea, la bruta, la banano pecoso, yo era lo peor, o sea, yo me miraba al espejo y yo me odiaba. Y cuando empiezo ese proceso también me encuentro con el teatro. Entonces yo me voy a graduar y en la biblioteca del colegio decía taller de teatro.
y quisimos montar un trabajo, fuimos a los colegios a invitar chicos y chicas y bueno, allí llegó Camila y de verdad que nos asombró su talento, su entusiasmo, su buena vibra para esta obra. No conocíamos nada de Camila, nada de su vida, de su situación y entonces la invitamos a Viva Palabra a hacer el curso de cuentería. Ay, que yo no puedo, que yo no tengo plata, que no hay que... La miré feo. No le estoy pidiendo plata, le estoy diciendo que quiero que usted haga el curso de cuentería y nos acompañe en Viva Palabra. Ella es una mujer que está dejando una huella para que otros crezcan, avancen, se proyecten, maduren, que cumplan el propósito en esta tierra. Entonces es una catapulta, más o menos podría decirse. Mientras tomaba ese camino, las cosas no le eran fáciles para ella ni para su familia. Se la rebuscó como pudo. Vendía chance, confites en los paraderos y en los buses. A la par empezó a estudiar contabilidad y finanzas, pero la vida le mostraba que ella estaba para contar, pero algo más. Yo odiaba esa carrera y terminé siendo una de las mejores de contabilidad, pero a la par, gracias a Dios, hacía lo de cuentería. Entonces yo siempre en las exposiciones de contabilidad yo decía, yo voy a ser contadora pública, pero contadora pública de cuentos, no de cuentas. Así que dejó los números para siempre y se fue a contar, pero palabras. Y cuando ya es el proyecto de graduación como cuentera profesional, yo creo un show que se llama Lengua Sudada, que es un show que nace de ese proceso también con mi vida de las palabras, ese proceso de comprender mejor el poder de las palabras, porque yo había sido tan herida, no solo con armas, de ver arma y guerra, sino que también había otra arma muy poderosa y eran esas balas de las palabras que me dijeron. Entonces yo empecé a investigar, a leer sobre las palabras y ahí nació ese cuento, Lengua Sudada. En ese camino conoció a su esposo y juntos fundaron una compañía de teatro, De la Cruz. Camila no había vuelto a Viva Palabra, la llevamos para regresar a ese lugar en el que inició todo su periplo. Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a la Corporación Cultural Viva Palabra y en esta tarde tenemos un acto así bien bonito, teatro mudo, teatro silente, a cargo de la Compañía de la Cruz. Ramón de la Cruz y Camila de la Cruz, ahora sí que sea para ellos el fuerte aplauso. Camila y su esposo tienen una apuesta clara. Su teatro no busca escenarios de mármol, grandes multitudes ni alfombras rojas. Ellos caminan en otra dirección, llevan su arte a lugares en los que el silencio pesa. Iniciaron recorriendo diferentes municipios de Colombia y luego su periplo los llevó a sitios como centros penitenciarios, campamentos de refugiados, albergues, casas de acogida y orfanatos en distintos lugares del mundo. En todos esos lugares el teatro no es espectáculo, sino consuelo, ruptura, espejo. Su apuesta no es el brillo de los montajes grandilocuentes, sino la dignidad que emerge cuando una historia se representa justo allí donde nadie suele mirar. En esos márgenes olvidados, el teatro se vuelve respiración y ellos presencia. Y en Alemania también hicimos un regalo de vida, fuimos a campos de refugiados, también fue muy bonito estar allí y obviamente muchas lágrimas, pero también ver la risa de los niños que vienen del Medio Oriente, que están ahí como en una cárcel, sí, porque son cuartos y bueno, tienen como posibilidades, pero ellos no tienen como que, o sea, no es su país, no es una vida que ellos puedan como que listo, me voy a vivir acá, no. Tienen que vivir un proceso de migración bastante largo. Me identificaba mucho con ellos y mi libro, de hecho los alemanes, cuando los traduces al alemán, quedaron muy interesados en mi libro. Y yo nunca había conectado como esa relación de la guerra que ha habido en Colombia y la guerra que ha habido en Alemania y todo el tema de los refugiados, migrantes, desplazados también por la violencia que llegan allí. O sea, es un país muy sensible también en ese tema. En Nicaragua fuimos a un basurero, y era un basurero, o sea, donde yo dije, o sea, nada que ver. O sea, yo viví en un lugar donde era el basurero, yo tenía tapabocas, me puse aquí una tela, una gorra, y todos los moscos eran... Y ahí contamos un cuento, les hablé de mi testimonio, de mi vida también, cuando tuve que llegar a vivir a lo que era un basurero, y muchos nos abrazaron, lloraron.
Fue muy bonito. Porque, por ejemplo, en estos países que hay tanta comunidad musulmana, normalmente te dicen como que no te puedes acercar a los musulmanes, no sé qué, ¿cierto? Pero allá los primeros que nosotros nos acercábamos a abrazar era a los musulmanes, y las mujeres que tienen como ciertas reglas que no nos abrazaban. Incluso llegamos a orar por algunas, con algunas familias, y fue muy bonito, muy lindo. Ramón pintaba en vivo en la calle, y la mayoría de pinturas se rifaban al final, y las que se les llevaron fueron familias musulmanas. Y hay un lugar en el que el teatro que llevan Camila y su esposo Ramón no hayan hecho reír al público. Sí, sí hubo un lugar. Ella me lo confesó. La razón de esas caras largas no la van a creer. En Alemania nos pasó que la gente no se reía, más que todos los alemanes nativos. Y yo les preguntaba, ¿por qué no se ríen? Me decían, lo que pasa es que aquí la risa representa burla. Imagínate. Entonces, si tú te ríes, te estás burlando. Pero entonces yo le decía, ¿y entonces cómo yo sé que a la gente le gusta lo que hago si no se están riendo? Me dice, si se quedan callados y te observan. Y yo, ¿cómo en serio? Camila es una mujer inversa porque no se limitó a sobrevivir su historia, sino que la reescribió desde el reverso del dolor, en un país en el que las brechas de género también se abren con desplazamiento y violencia. De sus heridas nació un libro que ahora se traduce al inglés, y de las palabras que la lastimaron surgieron relatos que hoy intentan abrazar a otros, porque cuando una mujer convierte el dolor en palabra, también desafía el silencio. Diana Vélez, que tu mirada siga amando a muchos. Camila, ¿qué sientes cuando los viajes están acabando? En unos siento nostalgia, ganas de llorar, y en otros soy, ay, ya, voy a ir a comer arepa a la casa. Como volver a la comida de la casa también hace falta. Bueno, este viaje tuyo y mío se está acabando. Sí. ¿Ganas de nostalgia o ir a comer arepa a la casa? Nostalgia, porque apenas son 2 días, y los viajes normalmente duran 15 días. Bueno, los viajes del alma seguirán ocurriendo siempre. ¿Cierto? Bueno, te voy a pedir un favor. Y el favor es que esta es la libreta de inversas. Y quisiéramos que aquí le escribieras una carta a la Camila del pasado. Que escojas como un momento de la vida a la que le quisieras escribir, y que escribas algo breve para ella, para la Camila de tu pasado. Aquí está. A ver, ¿dónde está? Por acá. Esta es tu hoja. Okay. Y te voy a dejar para que lo hagas. Camila, quiero que sepas que te vas a encontrar personas que te ayudarán en el camino para que encuentres tu propósito. No estás sola, y Dios tiene regalos muy lindos para ti. Sé muy feliz. Camila de la Cruz, 2025. Mujeres que ponen el mundo de cabeza. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.